el capítulo 4 habla sobre cómo diseñar un programa de entrenamiento funcional. Al principio habla sobre que copiar está bien eh, para poder llegar en algún momento de poder ser uno quien cree el programa del entrenamiento de la fuerza. Bueno, hay una puesta a punto, 2 o 3 semanas para los deportistas, dependiendo obviamente de la forma física que contenga. Bueno, y obviamente nos vamos a basar dependiendo de la actividad que realice el sujeto y se van a empezar a trabajar en cuanto a los ejercicios y al entrenamiento funcional a imitar los sistemas de energías utilizados y el estilo de juego que se utiliza. Bueno, hay distintos puntos de vista en cuanto a la fuerza, pero la mayoría de los deportes hacen lo mismo en cuanto a las necesidades básicas del entrenamiento de la fuerza. Son prácticamente las mismas necesidades dependiendo indiferentemente de que sea un deporte u otro. La fuerza como base para construcción de todo lo demás. O sea, por un programa de fuerza, los ejercicios son de empuje, de tracción, dominante de rodilla, dominante de cadera y la zona media. Bueno, después hay distintos principios y características al momento de poder planificar. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Bueno, hay que tener en cuenta primero los patrones básicos que estén dominados. ¿Qué quiere decir? Dominar primero con el propio peso del cuerpo todos los ejercicios que vayan a entrar y formen parte de la planificación. Luego poder seguir con las progresiones que más adelante lo vamos a detallar. Bueno, ejercicios propios del peso corporal. Lo que destruye quizás una planificación sería levantar demasiado peso demasiado pronto. O sea, hay que ir de lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, primero hacer una sentadilla split, que sería una estocada, para poder hacer segundo una sentadilla búlgara en donde el apoyo que está del pie detrás está elevado. Entonces hay mayor grado de dificultad y poder generarlo e imponerlo en el momento apropiado. Bien, después habla sobre una resistencia progresiva en donde se puede añadir peso, se puede añadir repeticiones. Por ejemplo, habla sobre empezar con 3 series de 8 repeticiones la primera semana, 3 series de 10 repeticiones la segunda semana, 3 series de 12 repeticiones la tercera semana y en la cuarta poder hacer el ejercicio más difícil o agregarle en este caso peso. Eso sería una resistencia progresiva de los músculos. Después, lo que tiene que ver con la periodización, en donde se alternan periodos, donde hay mayor volumen y menor carga, en donde hay mayor intensidad y menor volumen. Después, habla sobre que un programa malo bien dirigido tiene mejores resultados que un programa bueno mal dirigido. O sea, poder estar en los detalles para las correcciones de ejercicios en un mal plan es mucho mejor que poder tener el mejor de los planes y no poder llevar a cabo una corrección y no poder ejecutar bien los ejercicios. Bueno, bien, y lo que tiene que ver con los ejercicios básicos, progresión y regresión, se diferencian de esta manera. Se comienzan con ejercicios básicos durante algunas semanas para luego empezar a implementar las progresiones. Si no se puede ejecutar un ejercicio básico, sea cual sea la vuelta de alguna lesión, alguna dificultad que no le permita al deportista realizar los gestos del ejercicio básico, se le pide que haga ejercicios de regresión. ¿Cuáles son? Son ejercicios que van de fácil a más fácil del ejercicio básico. Y después las progresiones que van de fácil del ejercicio básico a difícil. Entonces, y para poder aumentar o progresar en cuanto a los ejercicios, tiene que haber un aspecto del ejercicio bueno y aceptable en cuanto a los movimientos. Bueno, después lo que tiene que ver con las herramientas. Bueno,
primero tenemos que decir que hay que aprender a moverse antes de cargar fuerza. Por ejemplo, el equilibrio tiene que ver con la fuerza estabilizadora. O sea, si a mayor fuerza estabilizadora va a haber un mayor equilibrio del cuerpo. Bueno, y algunos elementos claves para el entrenamiento funcional de la fuerza son los balones medicinales, en donde mejoran la potencia del tren superior, del tren inferior, del cuerpo entero, dependiendo de cómo se use. Por ejemplo, los pases de pecho y lanzamientos por encima de la cabeza van a aumentar la fuerza en el tren superior, los lanzamientos largos van a mejorar la fuerza en todo el cuerpo. Contra una pared va a aumentar la fuerza en la zona media y la cadera. Después están los chalecos y cinturones lastrados, en donde los deportistas no tienen que cambiar su posición del cuerpo para llevar la carga externa. Es una excelente resistencia adicional y es una manera segura de progresar más allá de la resistencia que podamos dominar del propio peso del cuerpo. Después están los rodillos de espuma, que son más que nada y específicamente para el automasaje y la autoliberación miofacial. Después están los balones de estabilidad, en donde se usa para determinados ejercicios y no tienen que ser utilizados para sostener pesos mayores al propio peso del cuerpo, ni tampoco utilizarse como puntos de apoyo. Bien, las tablas de deslizamiento en un primer momento acá también se utilizan y se caracterizan y se dividen en tablas de deslizamiento, mini tablas de deslizamiento y discos deslizantes que no son lo mismo, pero tratan de desarrollar la misma zona de músculos. Por ejemplo, en un primer momento para patinadores de velocidad se le daba la tabla de deslizamiento. Por la naturaleza de los movimientos en el ejercicio, obliga a tener una posición con las rodillas flexionadas, que es una posición deportiva. Trabaja todos los músculos extensores del tren superior, del tren inferior, y los aductores y los abductores, que son tan difíciles de entrenar también. Después está la escalera de agilidad, que se puede utilizar para un calentamiento dinámico, para el desarrollo del equilibrio, para el desarrollo de la velocidad de los pies, la coordinación, la fuerza excéntrica de las piernas. El Bosu es una media esfera y se utiliza para añadir inestabilidad. Por ejemplo, en las flexiones de brazos se puede añadir inestabilidad apoyando los pies hacia arriba o apoyando las manos para poder hacer una flexión en donde va a haber una cierta inestabilidad. Y después el entrenamiento en suspensión, que se hizo muy característico del entrenamiento funcional, el TRX, que sería para empezar a utilizar y implementar el ejercicio del remo invertido, en donde al poder alargar y acortar las extremidades en cuanto a las anillas para agarrar, se puede aumentar la progresión o disminuir. Bien, y de lo que tiene que ver con la escala del entrenamiento funcional, va de menos funcional a más funcional. Y también se divide en tren inferior, en tren superior, en zona media. Y se divide desde quizás el uso de las máquinas para cierto ejercicio. Por ejemplo, el press de piernas se hace de manera de cúbito supino y no tenemos el control del equilibrio, sino que ya estamos apoyados en una base. La progresión de algo más funcional que entrene de la misma manera sería poder hacer la sentadilla de parado en una máquina en donde tenga guías, y algo quizás más funcional sería las sentadillas sin ningún tipo de guías y poder dominar el equilibrio y el gesto del movimiento completo. Y algo más funcional es trabajar a una pierna, como es una estocada, es una sentadilla búlgara. Bien.